Ahí estamos. Hola, Hola, ¿cómo están? bien, bien. Qué bueno, qué gusto tenerte aquí otra vez. No, qué gusto es mío de volver aquí a No, muchísimas gracias. Oiga, voy a hacer la computadora para acá porque entonces si no, no puedo ver sus mensajes y así. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo de hoy. Tenemos con nosotros a Daniel Gival, psicólogo deportivo que ha estado en Planeta Maratón muchísimas veces. Es nuestro consultor de cabecera, la verdad, cuando se trata de temas psicológicos. Muchas gracias por eso, Dani. Y bueno, hoy oficialmente vamos a abrir unas cuantas semanas de charlas relacionadas con la salud mental para los corredores desde muchas perspectivas, ¿no? O sea, ¿qué onda con lo que va pasando con mi cabeza a lo largo de diferentes situaciones que ya irán viendo a lo largo de las publicaciones de la semana? Pero una de ellas, sí, quiero pensar que de las más comunes, porque además lo leemos, hay como muchísimas frases, ¿no? De correr es más barato que ir a terapia, es mi momento conmigo, entonces correr me despeja, ¿no? Como que tiene toda una situación favorable en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, y hoy quisiera que habláramos de eso, el rol del ejercicio, el hecho de correr, en nuestro caso, como terapia, ¿no? O sea, ¿por qué sí, por qué no? Pero además, ¿cuándo? Digo, ya lo iremos platicando, ¿cuándo hay que poner atención a chispas? Ya claro. No nada más necesito correr, ¿no? Ya necesito hacer algo con esta emoción y con estos pensamientos que me están invadiendo. Claro, pues mira, la verdad es que es una frase, como tú dices, ¿no? Súper popular. Incluso hace unas semanas fue como una especie de debate en otra red social que se llama Twitter, porque unas investigaciones estaban encontrando de que las personas que hacen mucho ejercicio, pues su nivel de serotonina aumenta, es un potencial muy fuerte para beneficiar a los pacientes, etcétera, ¿no? La verdad es que sí puede ser un excelente remedio para pues, afrontar ciertas cuestiones de la vida, ¿no? La vida adulta pues es complicada, tediosa, hay mucho trabajo, hay muchas cosas que resolver y hay un momento en que pues, uno puede sentirse cansado, fastidiado, desanimado, ¿no? Pero precisamente el deporte y correr nos permiten como cambiar un poco la rutina. Aunque sea un día a la semana que tú sabes que pues vas a una carrera, ves a otras personas, te la pasas bien, te cansas, como que el ejercicio realmente le da esa oportunidad a la persona como de pues apagar un poquito lo rutinario y enfocarse en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, ese desconecte es, yo creo que por lo cual muchas personas dicen, ¿no? Para mí, correr es terapia. Y yo creo que cuando se dan esas condiciones de que realmente a la persona le permite despejarse, le permite socializar, le permite superarse, como que tener otra fuente más allá del trabajo, yo creo que sí, es una excelente vía para que la persona pueda proteger su bienestar psicológico, ¿no? O salud mental, como le queremos llamar. Entonces, sí, me parece que hay unas condiciones en las cuales sí puede ser, pero hay otras serie de condiciones que a lo mejor más que ayudar pueden ser incluso el mismo problema, ¿no? Okay. Que es cuando ya estamos empezando a hablar como de un problema psicológico, que son dos cosas diferentes. Ok, ¿no? Ok, entonces, está bien que correr nos haga sentir bien, que sea como una manera de incrementar el tamaño de una esfera, ¿no? En nuestra vida que tiene que ver con despejarnos, socializar. Me llama mucho la atención que hagas tanto énfasis en socializar, porque a veces pareciera que no es importante, ¿no? El tema de socializar, pero sí lo es, o sea, al final del día cubre una necesidad humana específica, somos sociales por naturaleza. Sí, es que el ejercicio tiene eso, ¿no? O sea, el ejercicio, digo, a lo mejor se molesta a alguien, pero yo creo que el cuerpo sí o sí necesita movimiento. O sea, necesita moverse, necesita fuerza, necesita resistencia, flexibilidad para tener salud. ¿Me explico? Pero y además el ser humano es sociable. O sea, queramos o no queramos, nos guste, ¿no? Tengamos la habilidad o no. Tengamos la habilidad o no, porque en ocasiones pasa que pues, estás ahí y alguien te saluda, en ocasiones te estás grabando una selfie, un video para la carrera y alguien se la trae y te hace así, ¿me explico? Entonces, es propenso a, ¿me explico? Okay. Y yo creo que el correr tiene esas dos cosas. Por una parte, pues, beneficia el cuerpo, ¿no? Por el ejercicio, la fuerza, y al mismo tiempo socializa, ¿no? Ya sea que estés en un grupo de correr o no estés en un grupo de correr, alguien te va a echar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es súper beneficioso, ¿no? Y ese es el gran, ¿cómo se dice? Como el extra, ¿no? Que tiene esos dos elementos.
te favorece físicamente por todos los beneficios a nivel corporal que sabemos, ¿no? Nos da resistencia, nos da fuerza, incrementamos nuestra capacidad respiratoria, ¿no? Como todos esos beneficios. Ahora, una pregunta, a nivel psicológico, a nivel, no psicológico, a nivel cerebral, ¿qué ocurre? ¿Por qué nos hace sentir bien? Porque, a ver, te esfuerzas, te cansas, te duele el cuerpo, ¿no? O sea, tiene como muchos peros, ¿no? Pero al final del día te hace sentir bien. ¿Qué ocurre a nivel psicológico? ¿Qué ocurre con esta química cerebral que nos hace sentir bien correr? Pues mira, como te decía, no hay como unas investigaciones que nos están demostrando de que hacer ejercicio aumenta niveles de serotonina y bueno... ¿Qué es la serotonina, por ejemplo? Es un neurotransmisor que está relacionado con... No te preocupes. Es un neurotransmisor que está relacionado... Que está relacionado con lo que se podría llamar el estado de ánimo de felicidad. Okay. ¿No? La verdad es que es algo que se ha estudiado mucho, pero los psicólogos nos preguntamos, ¿no? Porque en realidad muchas cosas te producen serotonina, ¿no? Ok, no solo correr. No solo correr, claro. Claro, ¿no? Cuando te comes tu platillo favorito también te lo provoca, cuando te compras unos tenis nuevos también te lo provoca, Okay. ¿no? Entonces, pero nosotros los psicólogos nos preguntamos, ¿no? Bueno, además de este proceso químico, ¿qué más pasa, no? La verdad es que es un proceso como muy individual. Para algunas personas puede significar superar un reto. Okay. A lo mejor lleva mucho tiempo buscando. Hay gente que a lo mejor podemos ver cruzar la meta y está llorando porque logró correr 5 kilómetros, 10 kilómetros. A lo mejor para uno es sí. Pero para una persona tiene mucho significado, ¿no? A pesar de que hay cansancio, a pesar de que hay dolor, hay un significado personal que es súper importante, ¿no? Eso es por una parte, ¿no? Como ese logro. Ok. Entonces, además de lo que me va a pasar químicamente, que sí dicen que van a incrementar mis niveles de serotonina y entonces me voy a sentir más feliz, ¿no? Está el factor del significado que yo le pongo a correr, claro. ¿no? Porque puede ser que estoy entrenando porque quiero lograr un objetivo de correr 5 kilómetros por primera vez, como se ocurre con Ilvis, donde estuvo en Daddy Gival, ¿no? Y entonces, este hecho de cruzar la meta sin detenerme durante esos 5 minutos me hace sentir el mejor del mundo. Claro, ¿no? Por una parte, ¿no? Claro. Y también tiene que ver un poco con esa cuestión que se le llamamos los valores, ¿no? Todos nosotros tenemos una serie de valores que vamos cultivando, seamos conscientes o no, ¿no? En ocasiones pasa de que buscamos ciertas cosas, no sabemos muy bien por qué, pero las buscamos. Entonces hay gente que tiene como valor hacer ejercicio, tener una vida saludable, ¿no? Ser un corredor. Es un poco como estas creencias que se nos van sí. ¿no? Inculcando o que vamos aprendiendo con el tiempo. Exactamente, yo parece psicóloga. Desde que somos niños hasta que llegamos al punto del running, pues todo el tiempo estamos recibiendo influencia, ¿no? Ya sea del profesor de educación física, de lo que vemos en la tele, de redes sociales, etcétera. Nos van como moldeando ciertas ideas, nos van favoreciendo que tengamos como ciertas creencias, ¿no? Y aquí obviamente es donde cada quien va a ir poniendo su propio sabor, ¿no? Hay gente que el ejercicio es sagrado, o sea, puede fallar en muchas cosas, pero es sagrado, porque es un momento de despeje, es un momento de salud, tiene significados diferentes, pero al final la persona está adoptando ese valor. Y obviamente al momento en que la persona lo hace efectivo, pues es como congruente con su valor. Claro. Cosa contraria, ¿no? Cuando una persona dice, oye, pues me gusta mucho correr, pero, pues no sé, algunas circunstancias de la vida me lo impiden, pues es cuando vienen esas emociones desagradables, ¿no? Que chispa, siento que estoy fallando, ¿no? Siento que estoy fracasando. Y ahí es donde ahí se puede poner interesante, ¿no? Pero en general es eso, ¿no? Es por una parte es superación personal, como una congruencia, ¿no? Entre las acciones y los valores, y por eso muchas veces, por eso la gente se nos queda viendo, ¿no? Los domingos como a las 7 de la mañana, como que, ¿qué haces aquí? Como 15 kilómetros, ¿no? Pero pues uno sabe que está siendo congruente con lo que está buscando. Qué interesante. Pero entonces tiene que ver con las creencias que vamos adoptando, nosotros le damos valor a correr o no, ¿no? Y entiendo con ese concepto mejor por qué se pone de moda correr, ¿no? Porque hay temporadas en que correr está súper de moda. Todo el mundo está corriendo, todo el mundo quiere ir a correr, todo el mundo viene a comprar sus tenis porque se pone de moda correr, porque tú en el entorno estás viendo en diferentes lugares de diferentes inputs que la gente está corriendo y lo empiezas a adquirir como una creencia, como un valor. Claro, porque además te empiezan a jalar a otras personas, claro. ¿no? Yo creo que había un que de repente sus amigos como que creo que es en bicicleta y de repente, no, vamos a correr.
y lo jalaron, ¿no? Sí. Entonces muchas veces nosotros lo vemos en otras personas, lo vemos en redes sociales y te decía, ¿no? Somos seres sociables, queremos interactuar con otras personas y nos empezamos a involucrar, ¿no? Y es ahí donde también hay gente que a lo mejor no está buscando una marca, no está haciendo nada, pero está con su grupo de confianza, amigos, claro, ¿no? de corredores, E incluso ¿no? a veces solamente estar en la porra, ¿no? Ahorita que fue el maratón de Marina, solamente estar en una porra ya es algo que te puede llenar mucho, ¿me explico? Entonces se puede manifestar de diversas maneras. Qué interesante. Y todo eso favorece que te sientas bien, que Claro. te sientas feliz, que sientas que perteneces, que tienes un Claro. grupo, que tienes, ¿no? O Una red de apoyo. Una red de apoyo, Bien. claro. ¿Cuándo se empieza a poner, o sea, cuando todo este panorama positivo de, oye, sí, está súper bien, me gusta correr, me siento bien, estoy bien físicamente, estoy viviendo esta congruencia entre mis valores y mis acciones, ¿cuándo empezamos a perder el equilibrio? ¿Cuándo se empieza a poner un poco, ¿no? Un poco gris, un poco turbio el asunto de correr? Fíjate, hay como dos extremos, Ok. ¿no? Hay un extremo que le podemos llamar orientado por objetivos, Ok. ¿no? Que es cuando la persona está buscando algo concreto. Ok. Por ejemplo, lo más básico, ¿no? Así, lo más casual es, pues quiero bajar de peso, quiero tener más salud, ¿me explico? ¿Cuál es la característica de este extremo? Que la persona puede cambiar su comportamiento. O sea, puede ser que a lo mejor corrió mucho y se lesionó y dice, mira, vamos a bajarle un poquito, vamos a hacer ejercicios de recuperación, etc. La persona pues, cambia, ¿no? De que, bueno, pues ni modo, pues toca descansar, adecua su preparación física, a lo mejor cambia sus planes de entrenamiento, o sea, tiene esta capacidad como de ir cambiando las cosas de acuerdo a lo que vaya a pasar, ¿no? Ok. Ese es un extremo. Se adapta. Sí, se adapta al objetivo que está buscando. Ok. Y el otro extremo es cuando ya tenemos algo que se llama compulsión, ¿no? Que es cuando ya la persona como que repite acciones que son como muy marcadas, ¿no? Repite, y ya no está buscando un objetivo como tal, sino más bien está buscando solamente cumplir la actividad ¿cómo se dice? Para una satisfacción temporal muy cortita. ¿Me explico? Sí, o sea, no tienes un objetivo bien trazado, bien puesto. El objetivo en sí mismo es correr. Claro. Sí, es como que, porque por ejemplo, de ese extremo puede ser una persona que me diga, mira, yo quiero correr un maratón, porque pues, significa mucho para mí, tiene un significado, en Ciudad de Mérida, o lo que sea. Perfecto, ¿no? Va adaptándose. Y la otra persona sería una persona que, voy a correr, porque voy a correr. ¿Qué te aporta? ¿Qué significa? Quiero correr. Porque esos 15, 20 minutos después del maratón o después de la competencia, hay cierta sensación de bienestar, pero se va rapidísimo. Y enseguida está buscando otra cosa, ¿no? Ya no para superarse o algo así, sino más bien como que tengo esa sensación como de tengo que volver a hacerlo. Ok, pero porque busco la sensación posterior, sí. Este famoso running high es donde sí. quiero mantenerme, ¿no? Sí, como que es así una sensación muy corta y ya cuando la persona a lo mejor ya está en un nivel como muy, ¿cómo decirlo? Pues un poco avanzado, ya ni siquiera siente esa sensación como de bienestar, ¿no? Es como que ya lo logré, así literal, listo, vamos a lo que sigue, ¿no? Pues obviamente, pues hay mucho desgaste, hay mucho cansancio, etcétera, ¿no? Entonces, podemos decir que como esos dos extremos, ¿no? Ok. El orientado en objetivos y el que ya está prácticamente por esas conductas repetitivas, que normalmente se le conoce como compulsión, ¿no? Como que ya. Y ahí ya no es sano. O sea, vamos, ya empiezas a caer en una zona como peligrosa. Empiezas necesitas un poco más de ayuda. Sí, aquí en el otro extremo es cuando ya podemos hablar, por ejemplo, de un problema psicológico, ¿no? Que hay que diferenciar. Ok. Por ejemplo, que yo soy un corredor, pero resulta que a lo mejor empiezo a hacer mi carrera, pero empiezo a tener pensamientos de que chispas voy a perder. Me pongo a pensar y afecto mi técnica, afecto mi rendimiento y no cumplo mis tiempos, ¿no? Okay. Es un problema muy específico. Okay. No afecta, por ejemplo, mi relación de familia, ni mi trabajo, ni nada. Es un episodio en el momento de correr que me desconcentró, Exacto. Me hizo tensarme, no disfrutar la carrera. Exacto. Y pero es muy no específico. Es que tenga un problema de vida, un problema. Claro. Okay. En cambio, ¿cuándo es un problema psicológico? ¿No? Yo creo que tiene tres características, así hablando en español. El primero es que la persona como que ya no logra atender la situación que tiene enfrente. Okay. Por ejemplo, no sé,
me invitan a una fiesta, yo estoy en una fiesta, pero yo estoy pensando, ¿no? Ay, no corrí bien. Pues, es que fallé en tal técnica y en este momento debía ser tal cosa. Y entonces estoy en la fiesta, pero en realidad le estoy dando vueltas a algo que ya pasó. ¿Me explico? Entonces ni estoy en la fiesta ni estoy disfrutando y me siento mal, ¿no? Otro problema psicológico puede ser que a lo mejor me da mucho miedo a la gente, como que ya no lo puedo controlar, ¿no? Como que no lo puedo controlar, veo gente y como que me asusto, ¿no? Ok. Una segunda característica es que a lo mejor la persona intenta solucionarlo, pero no sabe cómo. Ok. ¿Sí? Hay gente, igual hay como dos opciones, ¿no? Hay gente que a lo mejor nunca ha hecho nada, y hay gente que sabe que tiene un problema o que tiene alguna dificultad, intenta hacer cosas que normalmente son, por ejemplo, cosas que ve en la tele, en las redes sociales, en algún amigo le aconseja, intenta hacer cosas, pero no logra solucionarlo de forma efectiva, Okay. ¿no? O incluso se vuelve más complicado. Entonces, un problema psicológico entonces es cuando ya la persona empieza también a ver una afectación en su vida en diferentes áreas, ¿no? Okay. Ya la persona, por ejemplo, evita, vamos a poner, es que no me gustaría como que especificarlo tanto, cuestiones de confidencialidad, pero claro. Por ejemplo, imaginemos una persona o dos. La primera persona te dice, mira, me paro por un Ironman. Ok, correcto. Tú sabes que una persona así está en entrenamiento casi 24 horas, ¿no? Pero le dice, mira, hay una fiestecita para tu amigo o lo que sea. Bueno, una escapadita, ¿no? Se da esa oportunidad, está en la fiesta, está disfrutando, está bien, ¿me explico? Y la otra persona sería una persona que a lo mejor, para empezar, a lo mejor ni va, ¿no? Pero no va y además se siente mal. O sea, como que sabe de que debe ir, ¿me explico? O si va, no es al 100% en la fiesta. Está incómodo, está preocupado, ya me tendría que estar durmiendo, mañana no voy a rendir. Exacto, ¿no? La verdad es que hay muchas formas de manifestar un problema psicológico, ¿no? Otra situación así súper general. Hablamos de una pareja y en las noches, precisamente en las noches, ya que se reúne, resulta que a lo mejor empieza a haber cierta discusión y un miembro de la pareja dice, ¿sabes qué? Me voy a correr. Agarra los tenis, se los pone, se va. ¿No? ¿Qué pasa? Que a lo mejor va a llegar un momento en que la relación de pareja se deteriora tanto. ¿Por qué? Porque la persona está utilizando el ejercicio como forma de evasión. Como una forma exacta de evasión o de escape a algo que tiene que atender. ¿Okay? Okay. No lo hace por mala onda, sino que a lo mejor él aprendió que cuando hace eso, ya no tiene que enfrentarse a la situación. Porque cuando regresa ya está dormida. Exacto, ya está dormida. ¿Qué le está poniendo los tenis a Luis? Entonces, pueden pasar, o sea, la forma en cómo se puede presentar un problema psicológico es súper variada. Algo importante que me acuerdo que estaba pensando cuando venía para acá, era que es importante que no nos fijemos tanto en la cantidad. Okay. O sea, no porque una persona haga algo mucho tiempo es un problema psicológico. Okay. Ejemplo, la gente que va a los Juegos Olímpicos es gente que entrena durísimo, horas y horas de la vida, y no por eso tienen un problema psicológico. Claro. ¿No? Tiene que ver no tanto en la cantidad, sino más bien en las formas en cómo se hace ejercicio, ¿no? Porque como te decía, ¿no? esta posible pareja, pues la manera en cómo hace ejercicio tiene que ver con una evitación de resolver problemas, ¿no? Imaginemos una persona que a lo mejor se siente ansiosa y empieza a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si llega un momento que se siente tan ansioso, ya no va a poder hacer ejercicio, porque ya se cansó físicamente. Sí. Y no logró liberar esa ansiedad. Sí, cada vez que me siento ansioso, ejercicio. Un poco de ansiedad, ejercicio. Y pues obviamente va a llegar un momento en que su cuerpo va a decir, ¿sabes qué, brother? Estoy cansadísimo, ya no puedo. Más. Y ahí sería un momento en el que ya te prende la alarma de, oye, ya el ejercicio no está siendo suficiente, necesitas atender el problema desde otra perspectiva. Exactamente, ¿no? Y ahí es donde nosotros, los psicólogos, tanto del deporte como el psicólogo clínico, pues podemos atender. Okay. ¿No? Quien me preguntaba mi compañero de, pues, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre un psicólogo del deporte y un psicólogo clínico? Un psicólogo del deporte se encarga en beneficiar el desempeño, ¿no? el desempeño deportivo. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que a lo mejor entrena súper bien, pero el día de la competencia hay mucha tensión, hay muchos nervios, no puede controlar muy bien las cosas y su desempeño se ve mermado. Nosotros hacemos intervenciones para que la persona el día de la competencia realmente pueda expresar todo ese potencial que tiene. Okay. Está súper enfocado
en la parte deportiva sí puede abordar ciertas temáticas que están alrededor, pero el eje principal es el rendimiento el deporte, ¿no? Porque además tenemos que tomar en cuenta variables como en qué está entrenando, en qué fase del macrociclo está, cómo está la parte nutricional. Nosotros no hacemos nada de eso. O sea, lo tenemos en cuenta, exacto, lo observamos para tomar en cuenta nuestras intervenciones. Porque, por ejemplo, hay ciertos periodos que a lo mejor la persona va a estar muy cansada y es muy propensa. Es normal. Claro. Es muy propensa a hacer ciertas cosas. Claro. ¿No? ¿Cómo que? ¿Qué hacen cuando están muy cansados? Por ejemplo, que le puede dar trabajo para dormir. Okay. Como que llega a su casa y está como hiperactivo, de que como que es tanta la carga de entrenamiento, como que se vuelve así como que no le da mucho trabajo a dormir, ¿no? Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos dar técnicas para disminuir esa activación. Claro, pero ya sabes que es normal por el momento del ciclo del ciclo de entrenamiento en el que está. Exactamente, ¿no? Okay, que no hay que alarmarse porque, ¿no? O sea, sí, porque a veces, muchas veces, cuando un psicólogo clínico como que cruza a nuestro lado, te puede decir, tienes ansiedad, ¿no? Sí. Claro, o sea, por eso te decía, ¿no? Lo que vemos y a veces decimos es que hace mucho de esto es un problema, no necesariamente. Sí. Porque ya que le explicas al clínico, mira, lo que pasa es que hay un periodo que se llama shock intensivo y entonces favorece que la persona, ¿no? Ya que le das ese contexto y entiendes que lo que hace el psicólogo deportivo es como muy específico a cómo hacemos para que el desempeño mejore a través de ciertas estrategias. Ok. Entonces, no necesariamente aquellos que corremos todos los días, todo el tiempo, no corro todos los días, pero son aquellos que nos hacemos ejercicio de manera frecuente, no significa necesariamente que estamos evadiendo algo o que no queremos enfrentar algo o que tenemos un problema porque nos gusta ejercitarnos o no somos disciplinados, ¿no? O sea, tendría que haber como características específicas, como el tema de ya no logro atender las situaciones que tengo enfrente porque mi cabeza todo el tiempo está pensando en el deporte, la carrera, lo que hice bien, lo que no hice bien. Hay algo que se me presenta que quiero solucionar, pero no sé cómo hacerlo. Por ejemplo, tengo mucho insomnio, tengo mucha ansiedad, me estresan las competencias. He observado que hay personas, por ejemplo, no sé si tiene que ver con el autosabotaje, ahora nos lo dirá Dani, ¿qué tal la que se están muriendo de piquetes de mosco? Perdón, que no sé si es que se sugestionen o qué, pero como que no terminan sus carreras, o sea, les da calambre, se siente incómodo, se les subieron las pulsaciones muy rápido, o sea, como que ya hay algo que les está causando el no concluir la carrera, por ejemplo, ¿no? Puede ser una cuestión. Sí, ahí nosotros como psicólogos del deporte podemos intervenir, ¿no? Obviamente nos aseguramos que, por ejemplo, todos los factores que tienen que ver con el lado biológico, ¿no? Su cuerpo, no tenga lesiones, no hay alguna cuestión del corazón, o sea, si nosotros averiguamos que todo está en palomita verde, pues significa que debe haber una cuestión psicológica. Y ahí vamos averiguando, ¿no? Mira, ¿en qué kilómetros te pasa normalmente? ¿Qué cosas te dices? ¿No? Entonces ahí vamos descubriendo qué es lo que sucede. Claro. Pero la persona puede decir, mira, soy mamá, tengo 3 hijos, a los 3 los tengo súper bien y entonces voy aquí, voy allá. O sea, toda su vida es así, maravilla. Pero específicamente en el deporte es donde como que hay esa espinita de que, ¿qué pasa? Que aquí es donde tengo ese detalle. Ahí es donde entra un psicólogo de deporte para favorecer qué interesante. Oye, y otro punto importante donde ya se prende como el foquito rojo para decir, chispas, algo está pasando, es que está afectando mi vida. O sea, ya no me deja convivir o me estoy perdiendo las reuniones familiares porque estoy priorizando. Digo que supongo que cuando vas a tener por ejemplo, el Ironman, ¿no? Pues una semana antes de tu Ironman, la noche antes de tu Ironman, pues no vas a irte a la fiesta, ¿no? Porque es el evento, pero no significa que durante los 6 meses de entrenamiento del Ironman te aislaste y no conviviste con nadie más para hacer otras actividades que no tenían que ver con el entrenamiento. Claro, fíjate que regresando a esos extremos, ¿no? El de basado en objetivo y compulsión. Una cosa que se ha detectado en la compulsión es que normalmente nos preguntamos, ¿no? Bueno, pero ¿por qué la gente solamente hace eso? O sea, ¿por qué solamente ejercicio? Lo que se ha descubierto es que muchas veces las personas como que tienen una serie de intereses demasiado limitados. ¿Me explico? Normalmente la gente, por ejemplo, tiene como muchas cosas en que entretenerse.
Una cosa es el ejercicio, pueden ser las series, lectura, los baile, perros, infinidad, ¿no? Pero a veces lo que se ha descubierto es que esas personas como que el ejercicio pareciera que es la única forma en la cual tienes esas sensaciones, ¿no? Nosotros le llamamos reforzamiento, pero en general, o por hablar en español, es que la persona puede ganar algo o puede perder cosas con esta actividad. Yo, por ejemplo, cuando hago ejercicio puedo perder estrés, puedo perder ansiedad y por eso lo vuelvo a hacer. ¿Explico? O puedo ganar reconocimiento, puedo ganar tranquilidad, puedo ganar superación, lo que sea. Que lo puedo obtener de muy diversas maneras. Pero yo me estoy acabando con que solo lo estoy obteniendo del deporte. Exactamente. Como que la persona que está en este extremo, en la parte de conclusión, detectamos que a lo mejor la persona como que correr o hacer ejercicio es como que la forma más efectiva que tiene para obtener ciertas cosas, para ganar o perder ciertas cosas. ¿Explico? Eso es algo muy importante que hay que distinguir. Porque, como que es la pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque a veces como que nos vemos un poquito inhumanos de que es que es lógico. O sea, es que es lógico que tal cosa, ¿no? Pero aquí no entra tanto la lógica y los valores, sino más bien la historia de la persona, ¿no? Claro. Porque en ocasiones parece que no, pero sí, muchas veces el contexto te empuja a hacer ciertas cosas, ¿no? Claro. Hay ciertas presiones que, pues todos sabemos que están ahí en el running, ¿no? Cierta carrera, ciertos lugares, ciertos grupos, ciertos clubes que queramos o no queramos, están ahí. Y no es una cuestión tanto de razón, sino más bien de cómo la persona enfrenta, ¿no? Enfrenta ahorita y cómo lo ha enfrentado en el pasado. Okay. Porque muchas veces es fácil de que, pues solamente busca otra cosa y ya. Pues es tan fácil. Ojalá, ojalá fuera tan fácil. Claro. Pero ya en la práctica sí nos damos cuenta de eso, que a veces la persona puede tener intereses como muy limitados y el psicólogo, pues, una de las intervenciones es como que abrir este campo. Este panorama y decir, oye, no solamente correr, ¿no? Claro. ¿Qué tal ir a un club de ajedrez? Sí, claro, o sea, hay infinidad de cosas, pero obviamente este proceso de acompañamiento es lo difícil, ¿no? Porque te digo, si se eligió el correr es porque es muy efectivo, es muy eficiente para que la persona ya como que se sienta liberada o obtenga algo, ¿no? En cambio, empezar otra actividad es empezar de cero. La curva de aprendizaje, lo que, claro, no, y además puede ser que no sea tan bueno en el ajedrez como soy corriendo. Viene la frustración, ¿no? Claro. Viene cosas que obviamente cuando voltea a ver el ejercicio, pues es que, ¿por qué? O sea, aquí ya lo tengo. Claro, entonces, ese cambio de perspectiva es lo que a veces es difícil y lo que el psicólogo va acompañando y va favoreciendo que la persona sí pueda tener esta otra apertura. Oye, ¿qué emociones, para que ahora quienes están conectados, mándenme mensajitos, porfa, con sus dudas y sus comentarios, no tengan preocupación, no tengan angustia y sepan que estas emociones son completamente normales de tener a la hora de correr, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la frustración, ¿no? Pues, sí te vas a frustrar porque algo no va a salir de acuerdo a lo planeado, ¿no? Y es normal el tener frustración. Claro. ¿Qué otras emociones son normales cuando estamos haciendo deporte? ¿Qué otras emociones son normales? O sea, emociones negativas me refiero. Pues fíjate, nosotros los psicólogos no le llamamos como positivas o negativas. Ok, pero son emociones. Son emociones, bien. ¿sabes? Todas tienen una función. Ajá. La frustración va a permitir que una persona a lo mejor entrene mejor, ¿vale? O sea, ese coraje de que esa rabia es lo que te va a impulsar a lo mejor a levantarte más temprano, etcétera, ¿no? Después uno divide tanto en positivas y negativas, ¿no? Qué bueno pensé. Ajá. Más bien como que lo que vemos es esto de como que cuál es la consecuencia, ¿no? Como mediano plazo. Ok. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor, hablando específicamente del deporte como terapia, pero no funciona. Sí. ¿No? Yo me siento preocupado, puedo ir a correr y me siento tranquilo. Okay. ¿Vale? La tranquilidad socialmente es positiva, sí. ¿no? A corto plazo. Pero regreso a mi casa o regreso de donde sea, me enfrento otra vez a la situación y me vuelvo a preocupar, me vuelvo a estresar. ¿Me explico? Entonces, esa tranquilidad a corto plazo es lo que dices, chispas, está chido, pero a mediano y largo plazo no está funcionando. Pero porque no has resuelto la razón de la preocupación. Sí, la razón de la preocupación. Que no necesariamente tiene que ser una cuestión psicológica. Claro. O sea, no necesariamente tienes que ir al psicólogo por sentirte preocupado. Claro. Es lo que quiero decir. O sea, tienes que descubrir qué es. Exacto. Y resolver. Sí, totalmente. Porque en ocasiones, eso me encantó. Porque, por ejemplo, imagínate que yo, no sé, chispas, no sé, me quedo sin empleo.
¿Okay? No es un problema psicológico. Sí. Eso es un problema social. Sí. ¿Explico? Porque por más que el psicólogo diga, mira, pues échale ganas, no sé qué, pues a lo mejor la persona no va a tener empleo. Claro. ¿Explico? Pero regresando al ejemplo de la pareja, ¿no? Sí. Tengo un pleito con mi pareja, me salgo. Tengo un pleito con mi pareja, me salgo. ¿Qué haría un psicólogo? Mira, la próxima vez, antes de pelearte, antes de irte a correr, tienes que resolver el problema. Claro. ¿No? Para la persona es incómodo, porque a lo mejor no le gusta, le da pena, no quiere confrontar. No quiere confrontar, ¿no? Pero ahí el chiste no es tanto la emoción desagradable va a estar ahí, ¿me explico? Pero tenemos que enseñar a la persona de que a pesar de que es desagradable, tiene que enfrentar la situación antes de correr. Porque sí es cierto, correr es bonito, te da algo bonito a corto plazo, pero a mediano y largo plazo le estás dando una torre a tu relación. ¿Me explico? Claro. Después te decía, no tanto positivo o negativo, sino más bien qué efectos tiene a mediano plazo. Y largo plazo. Claro, ¿no? Porque imagínate, vamos a dejar la pareja en paz, sí. Pero busquemos una persona que a lo mejor no va a reuniones sociales, ¿no? Las evita por completo, porque tiene que entrenar. ¿No? A mediano plazo, ¿qué va a pasar? Que lo van a dejar limitar. Claro. A largo plazo se va a quedar solo. Y obviamente en algún punto se va a dar cuenta, ¿no? Y cuando él quiera restablecer esas relaciones, ya la gente ya está en otro rollo. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, voy a buscar nuevos amigos, que es algo bastante común, y a lo mejor no sabe cómo, ¿no? Y a los que tenía antes ya los perdió. Claro. Entonces, ¿me explico? Claro. Entonces, a corto plazo, correr ese ejercicio puede ser positivo, pero a mediano y largo plazo, ¿qué pasa? Es lo que nosotros preguntamos, psicólogos, ¿no? Claro, porque los corredores nunca nos lo preguntamos, o sea, nunca lo pensamos a mediano o largo plazo, ¿no? Claro. O por ejemplo, esta cuestión como de otro ejemplo, ¿no? Un corredor que solamente quiere cumplir por cumplir, ¿no? A mediano plazo, ¿qué va a pasar? Que su cuerpo no va a responder. O sea, es demasiada carga. O sea, si no le baja, si no se cuida. O si no tiene un entrenamiento con un objetivo, exacto, con una razón, exacto, si nada más es correr por correr. Nunca ve rehabilitación, nunca visita entrenador, nunca recibe retro. Pues obviamente llega un momento que su cuerpo, a mediano y largo plazo, decirse es que se gastó. O sea, ya no hay más, ya te lo gastaste. Porque obviamente no se cuidan esos procesos. Interesante. Y no tiene que ver con un problema psicológico, ¿no? O sea, ninguno de estos factores tiene que ver con un tema psicológico, con que necesites ir al psicólogo porque tengas que resolver. Simplemente es darte cuenta que tienes que hacer ciertos ajustes en la vida para no llegar a ese extremo, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, la distinción, ¿no? Otra vez, tenemos deporte, que es esta cuestión como de desempeño, y qué hace un psicólogo clínico. Cuando un psicólogo clínico detecta, ¿no? Como esta persona que te decía, tengo un problema, en vez de afrontarlo, me voy a correr. El psicólogo clínico lo que enseñaría es, ¿no? O sea, a ver, ¿qué tipo de problemas son? ¿Cuándo te pasan? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué es intentando? Claro. Le damos estrategias, porque a lo mejor, además, una cuestión del problema psicológico es que se puede presentar en diversas esferas, ¿no? Okay. Puede pasar con la pareja, pero también puede pasar con papá, también le puede pasar en el trabajo, le pasa con los amigos. Porque cada vez que hay una pequeña confrontación, se pelea, okay, ¿no? Okay. Entonces el psicólogo clínico intenta, algo que busca la terapia, y eso es algo que hay que aclarar, ¿no? La terapia no es como que cada vez que me pasa algo, hay que ir con el psicólogo. Si tienes un buen psicólogo, lo que va a enseñar es, si tú vas a aprender esto, lo vas a poder aplicar siempre. En cada una de las situaciones que se parezcan, claro, vas a poder aplicarlo. Es una forma de prevenir. Claro, te da herramientas para que no te detone, ¿no? La emoción, sí, te ganas de salir corriendo cada vez. Para que repitas como esos patrones, ¿no? Y tengas una nueva forma como de interactuar, ¿no? Obviamente va a haber cambios, porque a veces las personas pues pueden reaccionar diferente, ¿no? Como que, bueno, esta persona siempre ha sido callada, ¿qué le pasa ahora que me está contestando? Sí. ¿No? ¿Qué está pasando, no? Puede haber diversas manifestaciones, pero en general es eso, como que prevenir esas recaídas para que la persona pues tenga esa calidad de vida que quiere. Claro, qué interesante. Oye, entonces, cuando tenemos estas emociones o empezamos a detectar que algo por ahí nos está haciendo mucho ruido o que no estamos, que ya no se nos quita con ir a correr, que ya no nos sentimos tan cómodos, no sé si la palabra es cómodo, entonces es cuando deberíamos hacer una pausa y decir, chispa, pues a lo mejor ya necesito un poco de ayuda, ¿no? Claro, sí, totalmente. Son esas señales, ¿no? Como que a lo mejor hay como cierta insatisfacción, a pesar de correr mucho, a pesar de a lo mejor cumplir ciertas metas, hay cierta insatisfacción,
se está afectando mi calidad de vida, se está afectando mi cuerpo, mis relaciones sociales. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, y aquí me ocurre con frecuencia, la gente se lesiona y elige seguir corriendo, ¿no? O sea, trae un tema de lesión, ya el diagnóstico médico está hecho, o sea, sí fueron al médico y ellos tendrían que detenerse. Pero es la carrera, ¿cómo no van a correr la carrera? Claro. Y deciden correr. ¿Qué pasa con pues no sé si es como exigirle al cuerpo de más, ¿no? ¿Qué pasa con este tema? Mira, hay algo los psicólogos que le llamamos conducta gobernada por reglas. Okay. O sea, nosotros tenemos como ciertas frases o ciertas formas de construir la realidad y cuando nos comportamos intentamos cumplir esa regla. Que nosotros mismos nos pusimos. Que nosotros mismos nos ponemos. Okay. Por ejemplo, si no sirve, no duele, que es una frase muy común, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor estás en el gimnasio o estás corriendo o lo que sea y tú te dices esta frase, ¿no? Si no duele, no sirve. Entonces, ¿qué estás impulsándote tú mismo? Pues a provocarte cierto nivel de dolor, ¿no? Que pues hasta ciertos niveles es algo como común y normal en el deporte. Pero sí hay ciertos como, ¿cómo llamarle? Como ciertos rangos que los médicos, que los fisioterapeutas te van a decir, mira, si tú estás del 1 al 10, ¿no? Puedes aguantar hasta un 5, un 6, pero si te pasas, sopas, o sea, se va a poner feo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces tenemos estas reglas, ¿no? Como que es que el maratón de tal cosa es imperdible, ¿no? Entonces, ¿qué vas a intentar hacer? Cumplir esa regla. Y con ocasiones, ¿qué pasa con las personas que podemos tener reglas que son demasiado inflexibles, ¿no? Entonces, de repente, como que, ay, tengo un esguince, pero es que la carrera es imperdonable, es una obligación. Tengo que ir, ¿no? Y entonces, obviamente, con tal de cumplir esa regla, se pueden llegar a brincar una indicación médica, ¿no? ¿Y tiene que ver con inflexibilidad nuestra de estas sí, propias claro. reglas autoimpuestas? Sí, porque en ocasiones nos lo imponemos, nos las refuerza el entorno, ¿no? Porque de repente escuchas historias, ¿no? Ahí está, por ejemplo, sí. Perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, no sé, imagínate una persona común y corriente, se lesiona el tobillo y está pensando, ¿no? ¿Voy o no voy? Y resulta que abre TikTok y sale una historia de una gimnasta que se rompió la pierna, pero lo logró y ganó la medalla de oro y etcétera. Y ese tipo de cosas te pueden impulsar de que, mira, si ella no pudo, yo también. Exactamente. Claro. Entonces, obviamente, como que eso te va impulsando un poquito. O en ocasiones pasa que a lo mejor le preguntas a alguien, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas? ¿Voy o no voy? ¿Qué es? Un tobillo. Ah, sí, anda, ¿no? Entonces, a veces... Es tobillo, no pasa nada. Tienes dos. Claro, no pasa nada. Va a ser rápido, ¿no? Sí. Entonces, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor eso puede impulsar, o sea, como que sigamos esa regla al pie, ¿no? Y nosotros los psicólogos lo que hacemos es eso, ¿no? Como que, mira, realmente hay que hacerlo. O sea, tenemos una serie de estrategias para ver que la regla... Tú te cuestiones tu regla. Claro, te cuestiones la regla, ¿no? Ok, correcto. La corres ahorita, terminas la carrera, pero no vas a correr en 6 meses. ¿Estás bien? O sea, ¿te parece mejor esa opción que cuidarte ahorita y seguir corriendo después? ¿Qué te parece mejor? ¿No? Nosotros los psicólogos vamos haciendo que esta regla sea un poquito más flexible. Más que nada para cuidar a la persona, cuidar su bienestar físico, claro, psicológico, ¿no? Igual hay ciertas reglas de que, no sé, es que tengo que correr tanto tiempo. ¿Pero por qué? O sea, porque nadie te está obligando, ¿me explico? Sí. Nosotros nos ponemos estas cosas. Entonces buscamos que estas reglas, que digo, sean un poquito flexibles y que se adecúen a las, ¿cómo se dice? Ahora sí que al contexto de la persona. Sí, a la circunstancia del momento, porque sí, no somos los mismos todo el tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿no? Si hoy tengo dolor de rodilla, ¿para qué exponerme, no? Claro. Y yo misma me digo, no, es que tengo que correr Uxmal Guna. Claro. Pues sí, a lo mejor no tengo que correr Uxmal Guna, no está escrito, no vivo de eso, pues, o sea, no es que de eso vaya a depender mi ingreso económico de los próximos 3 años. Claro. ¿no? Eso que dijiste me encantó, las circunstancias son bien importantes, ¿no? Imaginemos una persona, he invitado a muchas personas, ¿no? Pero imaginemos a alguien que a lo mejor corre un tiempo envidiable en 10 kilómetros, ¿no? Pero resulta que esta persona se convirtió en papá, se convirtió en mamá, y obviamente un hijo y una hija cambian la vida y tus circunstancias te dan totalmente la vuelta entera a tu vida, ¿no? Y la persona se empieza a sentir como insatisfecha con sus tiempos. Pero es que antes yo hacía esto. Sí, hay muchas historias. Si antes yo tenía esto, ¿por qué ahorita? Sí. Entonces, a veces esa adaptación a la circunstancia
que ojo, no es que no quiera a sus hijos ni nada, sino que tiene que ver más que nada con que a lo mejor no ha podido como aceptar este cambio de que, mira, pues sí es cierto que a lo mejor los tiempos son más altos, pero puedes seguir corriendo. O sea, puedes seguir disfrutando, o sea, no pasa nada. De verdad que no. Sí. Todos, de verdad, te juro que cuando todos están corriendo su carrera, nadie está así como que, mi fulanito ya no está corriendo. Sí, no, está corriendo más lento, está. Sí, sí. Qué interesante comentario, es cierto. Pero tú como corredor te sientes el más observado del mundo. Claro. Piensas que todo el mundo se está dando cuenta que ya no corres como antes de ser papá. Claro, ¿no? o papá o mamá, o en ocasiones pasa que el trabajo, en ocasiones pasa que a lo mejor en casa pasó algo y hay un familiar que cuidar, o sea, como es que tú dijiste, me encantó, las reglas tienen que ver con tus circunstancias y obviamente entre más flexible sea y más adecue a tu, ¿cómo se dice? A tus circunstancias, pues obviamente va a ser mucho mejor, ¿no? Claro. Porque eso también puede aplicarse al otro rendimiento, ¿no? Imaginemos una persona que lo tiene todo, o sea, vivienda, comida, alimentación, transporte, pues obviamente las reglas que debe tener con respecto al rendimiento van a ser muy diferentes a alguien que a lo mejor, pues, trabaja, tiene sí, hijos, totalmente. El nivel de exigencia, supongo, claro. Ahí sí lo que se espera de ti es dedicarte a esto totalmente, ¿no? Pero son circunstancias diferentísimas, totalmente. ¿No? Y en ocasiones eso es lo complicado, ¿no? Que queremos imponer una exigencia que no va de acuerdo a tus circunstancias. Es inhumano, ¿me explico? O sea, por más que quieras, no se puede. Sí, no. Qué interesante. Entonces, creo que también es interesante que nosotros seamos realistas respecto a cuáles son nuestras circunstancias en el momento en el que nos vamos poniendo los objetivos, claro. ¿no? Porque puede ser que la circunstancia, si te pones hoy un objetivo para el año que entra, ¿no? Pues la circunstancia en ese año cambie. Desde tu circunstancia económica, tu circunstancia de salud, tu circunstancia a nivel pareja, o no, te vuelvas mamá o te vuelvas papá, y entonces haya que adaptar, ¿no? Claro. Todo lo demás. Y en ocasiones cuando el ejercicio es un problema, por así decirlo, es cuando la regla no se está adecuando a esas circunstancias. Okay. O sea, la regla ya está por sobre las circunstancias. Y tú crees que la tienes que cumplir a fuerza. Y por eso descuidas a la familia, trabajo, etcétera, ¿no? Porque ya la regla no tiene nada que ver con las circunstancias. Entonces el psicólogo que hace es regresarlo, ¿no? De mira, no, o sea, esas son las circunstancias, se puede hacer, pero tiene que haber cierta concordancia. Sí, claro, hay que ir poco a poco, no puede ser que lo quieras cambiar como de sopetón, todo, ¿no? Como esta parte de tomarse el tiempo. Oye, qué interesante. ¿Qué otra cosa es importante tomar en cuenta cuando estamos entrenando, cuando estamos corriendo? ¿Qué otro factor nos puede como prevenir o como alertar de, híjole, esto ya necesitarías empezar a buscar ayuda? Como al momento de recibir los resultados o la retroalimentación, como que qué tipo de respuesta tenemos, ¿no? O sea, sobre todo la intensidad. ¿Cómo reacciona al resultado? ¿No? Okay. Por ejemplo, imaginemos que a lo mejor, no sé, no di el tiempo, pero tengo una reacción emocional demasiado intensa. ¿Me explico? O sea, me provoca demasiada culpa, demasiado... ¿me explico? Frustración, ¿no? Pero a un nivel muy elevado, ¿no? Yo creo que a lo mejor es donde como que prende la alerta, ¿no? O sea, si estás sobre reaccionando a los resultados que obtienes, ojo. Claro, porque a lo mejor ahí, y además hay un sub y baja, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor la persona diga, mira, ¿sabes qué? No subo para esto. No voy a volver a correr. No voy a volver a correr jamás, no sé qué. Al ratito como que, no, ¿sabes qué? Ya lo que estoy bien. O sea, creo que lo puedo, ¿me explico? Entonces, esos subes y bajas, que ojo, la vida es normal que tengamos ciertas frustraciones, ciertos enojos, ¿no? Pero cuando tenemos como estas subidas y bajadas demasiado marcadas, es cuando yo creo que a lo mejor ahí es cuando hay que pensarlo para que la persona lo pueda, sobre todo, como vivir acorde. Sí, como no dramatizarlo en exceso, y no porque esté mal dramatizarlo, sino porque lo está sufriendo, ¿no? Sí, o sea, porque tú eres el que está sufriéndolo en exceso, y a ver, no haber dado... me lo dices y pienso perfecto en lo que ocurre cuando no das el tiempo en un maratón, y quiero decir, no das el tiempo, es decir, no corres un maratón en el tiempo en el que tú esperabas correr, específicamente cuando quieres calificar a Boston, por ejemplo, ¿no? Que es tan exigente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que entrenas, tienes un periodo de entrenamiento súper largo porque quieres lograr ese objetivo, ¿no?
pero entonces tú corres, das lo mejor que puedes en ese maratón y no das el tiempo. Y te quedas sin calificar a Boston. Claro. Entonces la sensación de frustración es enorme, gigantesca. Piensas que no vas a volver a correr un maratón nunca más, pero además es durísimo porque te ocurre apenas cruzas la meta, ¿no? O sea, te cruzas la meta y tú ya cruzas la meta enfadado o llorando o porque no lo lograste, ¿no? Sí, a ver, no lo lograste entre comillas, pero corriste un maratón de cualquier manera. Claro, y en ocasiones, ¿cuál es la bronca en este tipo decía las curvas muy pronunciadas, ¿no? Que la persona cuando está en la parte de abajo es como que no sé qué, ya no quiero hacer esto, se empieza a descuidar, su alimentación, etcétera. Pero cuando va en la parte de arriba es como que no sabes qué, voy a dar el entrenamiento de mi vida, ¿me explico? Y va y intenta hacerlo, dar el 1000%, cuando a lo mejor sabemos que los entrenamientos, como están bien programados, no siempre queda del 100%. O sea, hasta los entrenadores te dicen, mira, hoy vamos a hacer una sesión súper tranquila para esto, lo otro. Pero la persona llega así con el... Súper intensa, porque cree que entrenando mucho es como que le faltó intensidad en el entrenamiento, ¿no? Exacto, ¿no? Decía, una señal de alarma es esa, ¿no? Que cuando recibimos retro, recibimos esos resultados y hay como esta sobredimensión de las emociones, es cuando, pum, 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 ¿no? Como que alerta roja porque algo a lo mejor ahí hay que atender. Ok, ¿qué otro warning? ¿Qué otro warning? ¿Qué podría ser? Cuando estamos rumiando demasiado. Ok. La rumia es esta cosa que cuando tenemos un pensamiento estamos dale. Se le llama también, o sea, los psicólogos le llamamos rayarse, ¿no? ¿Qué tanto te estás rayando? Y es difícil porque muchas veces no te das cuenta. O sea, a veces tú estás en tu vida y de repente cuando te das cuenta como que estaba pensando en tal cosa. Y pasan las actividades y otra vez. O sea, si te estás machacando demasiado con una cosa deportiva, warning, o sea, hay que atenderlo. Sí, porque ahí es muy desesperante porque a lo mejor la persona intenta hacer cosas, pero vuelve a caer. Entonces, obviamente, cuando hay mucha desesperación de, bueno, ¿y qué hago para dejar de pensar? ¿Me explico? Entonces, esa sí es una señal que es importante porque es creo que la más difícil de manejar. ¿No? Porque ahí la única persona que tiene acceso a eso es tú. Claro, pero ¿cómo le haces para entrenar? No irte al pensamiento, ¿no? Y dejar de rumiarlo. Claro, ahí hablando ya de intervención, ¿no? Hay como dos formas diferentes, ¿no? Una es la parada de pensamiento, que es una técnica que utilizamos en terapia y en intervención psicológica, y otra tiene que ver con algo que se llama un poco a veces la exposición a las sensaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, imaginemos que alguien se quiere cambiar de equipo, pero le causa mucha pena, mucho dolor, mucho sentimiento, ¿no? Y está, dale, ¿me quito o no me quito? Es que si me quito de mi equipo va a pasar tal cosa y entonces, y cambia de tema, ¿no? Entonces, pero está dándole vueltas y vueltas. Ahí está, con esa rumiación lo que está haciendo es evitar exponer esa sensación desagradable. Sí. Por eso está dando tantas vueltas. No, pero ¿qué tal si me quedo un poquito más? Pero ya me siento incómodo, entonces sí me voy a quitar. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? Y es un círculo interminable de razones y demás. Entonces ahí, por ejemplo, le enseñamos de que no, mira, a ver, quédate con la sensación desagradable. Es que me voy a quitar, pero me voy a sentir mal. Te vas a sentir mal, pero quédate con la sensación. Les vamos enseñando poco a poco a exponerse de que cuando lo pienses ya no sea tan fuerte, ¿no? Sino que lo mismo, ¿no? Regresamos a esta confrontación de que, mira, es desagradable, pero puedes hacerlo. La puedes aguantar esta sensación. Exactamente. Y cuando pasa eso, la rumiación para. Porque la rumiación tiene como función evitar esa sensación desagradable. Si tú logras que la persona ya se enfrente directamente, pues obviamente como que ya no tiene necesidad de rumiar porque ya está ahí, ya está resolviendo. Qué interesante, pero entonces además la rumiación aplica para cualquier cosa en la vida, ¿no? Sí. sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra alerta o qué otra acción nos hace poner alerta de que necesitamos ya la intervención de una ayuda especialista? ¿Qué otra? Creo que lo habíamos comentado al principio, pero no se desarrolló tanto. Cuando a lo mejor los otros especialistas te aseguran que a lo mejor las condiciones físicas están bien, pero la falla, por así decirlo, ya no es tanto fisiológica, sino más bien psicológica. Okay. ¿No? Cuando vas al fisioterapeuta y te dice, mira, te chequeé, pero... Ya estás bien, la lesión ya sanó, sí, ya estás listo para... Exactamente.
los médicos también, ¿no? De repente como que siento dolor el pecho, como que pasa algo ahí, vas al doctor y mira, por lo menos en este momento todo está bien, nada, no hay nada, ¿no? Obviamente aquí sí hay que prestarle atención, o sea, hay que estar seguros de que no hay ningún factor biológico, Okay. hay que hacerse revisiones, hay que hacerse cosas, porque un deportista responsable es el que sabe que su cuerpo está listo. Sí. Si se descartan y vemos que esa falla constantemente se presenta y ya estamos seguros de que no hay nada malo en la carrocería y todo el sistema, pues sí, obviamente es una señal de alerta, ¿no? Porque obviamente lo que está provocando esta cuestión ya tiene que ver con un factor psicológico. Claro. Ya sea algo que vemos, algo que pensamos o algo y está disparando esa respuesta. Ok, entonces cuando me duele algo, creo sentir físicamente algo, pero ya el especialista me dijo que no tengo nada, que estoy bien, o sea, realmente ya me chequé, me hice los análisis, las revisiones, las radiografías, los electrocardiogramas, lo que sea, y ya me confirmaron que yo estoy bien, pero yo me sigo sintiendo no bien. Exacto. Me sigo sintiendo como que me duele, como que ¿no? O sea, dependiendo de lo que sea la molestia. Exacto, y ahí es donde el psicólogo tiene que especificar, ¿no? Mira, en qué tipo de situaciones te pasa, qué sientes que a lo mejor como que hace que esto se vuelva más fuerte, menos fuerte. Vamos como que encerrando todas esas cuestiones para darle como una interpretación y que la persona pueda saber pues, qué hacer. Claro. Entonces, cuando sobrereacciono a los resultados, ¿no? Que me tiro al piso, hago un drama gigantesco y tengo muchos sube y bajas en las emociones porque no logré lo que quería lograr. Cuando traigo en la cabeza el pensamiento constante y recurrente de lo que sea que me está pasando, de la frustración o del miedo, porque ojo, no solamente es la frustración, también es el miedo. Nunca había pensado en el tema de cambiarme de equipo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te puede generar ansiedad? Decidir cambiarte de equipo, cambiar de entrenador, ¿no? Claro. Entonces, porque a veces te digo, podemos pensarlo mucho, pero es algo normal. Claro. ¿No? Pero si la persona a lo mejor ya lo está sufriendo, ya se siente incómodo, ya ni lo está disfrutando y se empieza a deteriorar, es cuando ya como que dices, oye, frena y vamos a ver qué pasa. Vamos a atendernos. Y el tema de cuando traemos, se nos dispara un síntoma que en teoría ya está checado, revisado y pasado por los médicos correspondientes, pero tú sigues sintiendo que algo hay ahí, ¿no? Sí. Seguramente tiene que ver con un tema que hay que resolver. Sí, ahí tema de la somatización. Sí, hay que insistir mucho ahí, ¿no? Yo creo que todos los deportistas hay que ser responsables, o sea, antes de empezar un proceso, antes de ir a una competencia, hay que estar seguros de que todo está bien, porque en ocasiones pasa, ¿no? O sea, sí me ha pasado de que de repente como que, oye, mira, pero ¿ya checaste que esta pequeña cosa sí funciona bien? No, pues que no lo he checado. Entonces resulta que sí hay un factor biológico que si se toma en cuenta, si se interviene, ya. Se resuelve, claro. Todo se resuelve, ¿no? Sí, sí. Entonces sí hay que estar muy seguros en esa parte. Ok. No escatimar, porque a veces suponemos, ¿no? Y creemos, no, creo que ya estoy bien. Ya el doctor me había dado de alta, pero ya a las últimas terapias ya no fui, pero entonces puede ser que sí realmente hay un factor físico. Sí, a mí, por ejemplo, digo, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo en mi caso, como deportivo, pues muchas veces me toca estar en terreno. O sea, yo estoy en la cancha, y sí hay como esta famosa frase, ¿no? Si no grita, no se rompió nada. La verdad es que es una mentira. Me ha tocado ver cosas que la persona le duele y tú dices, mira, si no grita, no pasó nada. Y sí, resulta que sí tiene una fractura. ¿Me explico? Entonces, obviamente, es como que, oye, no siempre es una regla fiable. Claro. Entonces, hay muchos mitos, hay muchas frases, hay muchas cosas que a lo mejor nos pueden dar esa sensación como de seguridad, pero hay que confirmarlo. O sea, en esa cuestión... invariablemente hay que ir al médico, revisar y checar que físicamente no tenemos nada y luego entonces ya pensar en una cosa psicológica. Exactamente. ¿Qué más, Dani? ¿Qué más? Yo creo que ya podemos hablar un poco de la intervención. Ok. ¿No? Yo creo que ahí es importante que las personas sepan que cuando van con un psicólogo, no importa si es clínico o deportivo, tiene que darles una explicación de por qué les pasa lo que les pasa. Ok. ¿No? O sea, que realmente entiendan, que les den como una perspectiva un poquito histórica, ¿no? De que, mira, así empezó esta cosa, así fue evolucionando, actualmente estás así y estás así por estas razones, ¿no? Que te lo expliquen muy bien, que te expliquen qué objetivos vamos a perseguir, ¿no? Y son objetivos que tienen que ser consensuados.
¿Okay? El psicólogo no va a llegar y mira, te va a imponer. No, jamás, jamás, jamás. Te va a preguntar, mira, yo te puedo sugerir estos objetivos, pero tú qué piensas, ¿estás de acuerdo, no estás de acuerdo? A lo mejor la persona, pues a lo mejor es penosa y a lo mejor dice, mira, hay algo que no te he dicho, y sopes, ¿no? Te dice. Sí, sí, sí. Pero entre más confianza el tenga el psicólogo o psicóloga, mucho mejor. Y una vez que se planteen los objetivos, te debe explicar, mira, esto es lo que vamos a hacer, de esta manera vamos a proceder, ¿me explico? Que no se quede en una cuestión como de, mira, pues platicamos y está bonito. No, o sea, tú tienes, claro, que a ti te quede claro dónde están, a dónde van a ir y en qué punto se encuentran. Entonces, sí, porque a veces pasa de que, no, que fui psicólogo, ok. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Bien, ajá. Pues, platicamos como 20 sesiones. ¿Qué pasó? Nunca entendí, ¿no? Entonces, el psicólogo te tiene que explicar objetivos, cómo se va a hacer, cómo se va a trabajar, más o menos en qué tiempo, y sobre todo entender que es un proceso. A veces pensamos de que, una o dos sesiones y ya estuvo. No, así como la parte física, la parte técnica, requieren tiempo para que la persona agarre condición, agarre buena técnica, pues la parte psicológica también. Porque muchas veces cuando se interviene, estamos hablando de situaciones que para la persona son incómodas. Sí. ¿Sí? O sea, pueden ser como muy desagradables o penosas, etcétera, son difíciles. Entonces, él tiene que entender que pues es un proceso. Y en ocasiones, como proceso, podemos cambiar el rumbo, ¿no? O sea, claro. Siempre lo que diga la persona, lo que vaya pasando alrededor, vamos modificando ese plan. Claro. Pero la persona tiene que estar consciente de que ahora sí que es obligación del psicólogo explicar este proceso. Pero está muy interesante que digas esto porque a veces creemos que vamos al psicólogo y como no hemos ido antes, no sabemos qué va a pasar, claro. ¿no? Pero hoy tú nos dices que el psicólogo tiene que explicarte qué es lo que te está pasando, que es como cuando vas al médico, ¿no? Uh-huh. Y te dice, oye, lo que tienes es una gastroenteritis, ¿no? Claro. Supongo que el psicólogo es un poco lo mismo, ¿no? Te dice, oye, está pasando esto, seguramente por estas razones. Exactamente. ¿No? Y entonces ya decirte cómo lo vamos a resolver, qué vamos a hacer para que eso que te está afectando deje de afectarte de esta manera, cómo lo vamos a atender. Sí, porque al final el psicólogo lo que hace es diseñar una estrategia personalizada, ¿no? A diferencia de lo que pasa en medicina, ¿no? Sí. Porque ahorita que todo el mundo no tiene diarrea en Mérida, pues el tratamiento estándar es tantas pastillas, de tal tipo. ¿Todo el mundo tiene diarrea en Mérida? Pues eso dicen las redes sociales. Entonces, es que están gastando lo que compraron en en Benin, sí, claro, el papel de baño. Entonces, por ejemplo, en este tipo de casos de enfermedad ya hay como un procedimiento estándar. Sí. Que el psicólogo aquí no. Los psicólogos tenemos como ciertas guías, pero que tenemos que adecuar a la persona, a sus circunstancias, sus habilidades, puntos fuertes, puntos débiles. Tenemos que hacer esa adecuación. Okay. No solamente es como que, dice el paso 1 es así, 2, 3, y ya está. Sí. No, a ver, el paso 1, cómo se adecua a las circunstancias de la persona. Y lo vamos diseñando. Es un trabajo como artesanal, ¿no? Cada persona es un... Sí. Yo puedo tener 2 personas con la misma problemática, pero cada persona va a tener un plan de acción completamente diferente. Oye, Dani, ¿y tú cuánto tiempo se tarda el psicólogo, el especialista, en darnos esta... O sea, yo voy a sesión hoy contigo y vengo y te cuento lo que me está pasando, en dónde estoy atorada, qué estoy sintiendo y tal. En este momento, cuando tú y yo terminamos la primera sesión, ¿tú me dices lo que me está pasando? O sea, ¿es inmediata esta respuesta o tú me lo vas a decir hasta la siguiente sesión? ¿Cómo funciona el tema en temas de tiempos? Muy buena pregunta. Ahí va a depender mucho de la problemática. Normalmente podemos hablar de 2 a 3 sesiones. Okay. Normalmente ya al final de la tercera podemos ya confirmar varias cosas y te explicamos, ¿no? De que mira, esta explicación se le conoce como análisis funcional. Okay. Mira, este es tu análisis funcional. Y te vamos explicando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En qué circunstancias? ¿Qué es lo que mantiene el problema? Etcétera. Entonces, ya a partir de esa tercera, ya se pueden establecer objetivos, ¿no? Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿qué te parece? Vamos a hacer adecuaciones, etcétera, ¿no? Y así vamos trabajando. Y a partir de la cuarta, ya empiezas a resolver, proceso, claro. Sí. No, te lo pregunto porque es interesante, porque, claro, supongo que tú también tendrás que ir y revisar y consultar, y muchas cosas las tienes aquí, pero otras cosas dices, chispas, esto cómo lo podríamos abordar, o yo creo que estamos aquí, ¿no? Y entonces, bueno, es importante también saber qué esperar, ¿no? Cuando vamos con un psicólogo, sí, de que, oye, nos vamos a tardar por lo menos 3 sesiones en lo que Dani pueda tener como una idea
mucho más clara de qué es lo que nos está pasando y cómo nos va a ayudar a armar la estrategia para resolverlo, ¿no? Claro, porque a veces, por ejemplo, pasa que a lo mejor entre entrevista no sale mucha información. Entonces, a lo mejor ya a mí me toca ir al campo, ¿no? Hay que ir al entrenamiento, hay que ir a la competencia, hay que observar, ¿me explico? Entonces, puede haber como muchas cosas, pero en general como que lo estándar, por así decirlo, sería como de 3 a 4 sesiones. Y normalmente ya a partir de finalizando la tercera, a lo mejor ya es como para confirmar. Se devuelve, se plantea un plan de trabajo, etc. ¿Y si haces esto de ir a ver al atleta en Sí. competencia o en su momento claro. crítico? Había uno que, no puedo decir su nombre, pero lo conoces, y íbamos tempranito a Purushmal a observar, a verlo, ¿no? Qué sucede, en qué momentos, qué circunstancias. Y la verdad es que obviamente es la diferencia ¿cómo se dice? Del deportivo a un clínico, ¿no? El clínico está en su consultorio, no es que sea mejor ni peor, sino que simplemente es su característica, ¿no? El clínico te puede decir, mira, tengo un problema de trabajo, ok, te entiendo, pero el clínico no puede ir al trabajo a espiar qué hace la persona, ¿no? Claro. Y el deportivo, la característica es esa, que sí tenemos esa oportunidad de ir a entrenamientos, a competencias. Y voy y veo, pero qué enriquecedor tiene que ser para ti, ¿no? Porque te da muchísima información de ver al atleta o al paciente en acción, y entonces entender el contexto mucho mejor. Sí, la verdad que yo fui muy afortunado porque tuve un tiempo en que viajaba un montón cada año para los Juegos CONADE, que si hay que ir no sé dónde, no sé qué, y las competencias eran una cosa preciosa, porque obviamente el momento más importante es la competencia. Claro. Entonces, para mí era lo mejor. Qué bonito. Hasta ahorita lo mejor. Sí, qué padre, qué interesante. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde me encuentran? Pues me pueden voy a poner aquí los datos de Dani, perdón. Aquí está. Tengo el psicoenfoque, @psicoenfoque, es correcto, ¿no? Es correcto. Estamos en Instagram como psicoenfoque, estamos en Facebook como enfoque psicológico, están en el número 9999-04-2857 para psicología de la salud, el ejercicio y el deporte, ahí para servir. Muchas gracias. Siempre cerramos. ¿Con qué mensaje cerramos? Que el deporte es bonito, pero hay que saber manejarlo. No todo, ¿cómo dicen? Esto de nada con exceso, todo con medida, también aplica para el deporte. Ok, perfecto. Okay. Interesante hoy descubrir que no todo se puede solucionar corriendo, no todo se puede solucionar con deporte, y bueno, tenemos ya como varios puntos, ¿no? En los que es importante que pongamos atención, asegurar que no estamos pasando por esos puntos, que no estamos en el punto en el que necesitamos ayuda, o sí, ¿no? Si es el momento, si es el caso, si ya correr no está resolviendo esto que queremos resolver o no nos estamos sintiendo de la mejor manera, pues es súper válido y además súper valiente pedir ayuda, ¿no? Levantar la mano y decir chispas. Y ojo, hoy aprendí una cosa muy interesante, que decisiones que nos pueden estresar, como el hecho de cambiarnos de equipo, pues es totalmente válido pedir ayuda para poder lidiar con esas situaciones. Y digo, un aprendizaje importante para mí, porque siempre lo veía más desde la perspectiva competitiva, ¿no? Desde el logro del objetivo o el acompañamiento hacia allá, pero también tiene que ver con esta parte del contexto social, como el tema del equipo, ¿no? Sí, digo, hay gente que de repente, no solo en running, ¿no? Sino en general, la gente que a lo mejor está buscando ciertos objetivos, se va con un equipo, pasa cierto tiempo, fútbol, por ejemplo, se dan cuenta que a lo mejor pues ya no están creciendo, ya a lo mejor ya no se sienten cómodos, y ahí los ves ahí un buen rato, ¿no? Hasta que ya deciden o buscan ayuda como para decidir, ¿no? Mira, es una buena decisión, no es una buena decisión. Hay muchas cosas que tomar en cuenta, pero eso es algo que puede pasar y que es muy común. De repente como que me cambio, me voy o no me voy. Y así hay más cosas. Claro, qué interesante. Mil gracias, Dani. Como siempre, un gusto platicar contigo. El gusto es mío, me da mucho gusto verlos a todos. Ay, la verdad es que nosotros encantados de tenerte aquí chismeando y espero que hayan aprendido muchas cosas. Ya saben que esta plática se queda arriba en Facebook para que la puedan ver cuando quieran. Saludamos a la gente de Facebook que nos ven en los programas repetidos. Muchísimas gracias. Aquí está la información de Dani, lo pueden encontrar. Y bueno, pues echar un grito cuando lo necesiten. Mil gracias. Un gustazo. Gracias. Chicos, los veo el fin de semana. Este fin de semana tenemos Newbies rumbo a Uxmal, aquí el sábado
a las 5 de la mañana. El domingo también vamos a correr, así que ahí les comparto la información. Hay carrera de trail en Tatsvichen. ¿Con los perritos? Y la de los perritos, exactamente, 3 kilómetros con los perritos. Así que si tienen perritos, ¿tienes perrito? Tengo un perrito. ¿Y corre? ¿Te gusta correr? Pues ahí está, acá en CrossFit de Tatsvichen. Hay que... ¿Venden correr aquí, especial para correr? No. Es una idea. Sí, buena idea, sí, anótalo por favor. Nuestro departamento de compras. Muchas gracias, qué gusto saludarlos. Nos vemos pronto. Bye. Gracias, Dani.